Shaul no está señalando como regla el uso de talits, sombreros vaqueros, gorras de béisbol o turbantes de Astarot. No, él está haciendo algo mucho más importante, estando en la línea apropiada de la autoridad dada por Dios. El Padre Celestial es la cabeza del Mesías, y el Mesías es la cabeza de todo varón, quien es la cabeza de la mujer. La palabra pero indica eso. Igual Shaul pensó que apreciarían la imitación de su caminar recto con el Mesías. Él quería que los corintios entendieran que él es solo un siervo del Mesías. Él no es la cabeza, y ni siquiera apuntó a ninguna autoridad denominacional. Ningún hombre deshonra su cabeza. El Mesías, sujetando su autoridad como cabeza de su casa. La mujer honra su cabeza, su marido, dejando la autoridad sobre él como su cobertura. El hombre de la casa es la máxima autoridad sobre el planeta. Él es el sumo sacerdote del hogar, y ningún apóstol, profeta o pastor tiene el derecho de usurpar la autoridad dada por Dios. Ministros son simplemente siervos, que están en menor autoridad que el hombre de la casa. Hombres, no deshonre al Mesías, su cabeza, poniendo otra autoridad sobre usted. Tú tienes que obedecer al Mesías, cuya cabeza es Yahweh, y no megamaniáticos religiosos. Cuando se despeje el humo, tú serás juzgado únicamente por tu obediencia a Yahweh. Shaul, un maestro judío mesiánico de la Torá, no hacía tiendas de acampar, sino talit bonitos de 4 bordes para orar, a los cuales les ataba el tzitzit tehelet en las 4 esquinas. Habrían sido relativamente fáciles de transportar y muy deseables, tanto entre las comunidades judías dispersadas donde enseñaba, como entre los que llegaban a la fe del Mesías en obediencia a la Torá. Los santos le podían haber pagado muchas veces más de lo que valían si querían ayudar con su ministerio. Le costó a Shaul su vida entera llevar el evangelio a algunas de estas comunidades distantes, y los que recibieron las buenas noticias del Mesías a la vez compartieron con él sus bendiciones. En la ciudad de Filipo, Shaul buscó una mujer judía llamada Lidia, quien era una vendedora de púrpura o tehelet. La encontró un Shabbat por el río, donde regularmente se reunía con otros a orar. Shaul compartió las buenas nuevas relacionadas con el Mesías, y toda la familia de Lidia participaron en Mikvah, o se bautizaron en el río. Cuando Shaul salió más adelante esa semana, estoy seguro que salió con suficiente tehelet para teñir bastante hilo con el cual adornar sus talits especiales. Aún después de la destrucción de Jerusalén, Roma encontró difícil evitar que los judíos encontraran esos caracoles y tiñeran sus tzitzits. Una familia de la tribu de Zabulón, notable por su producción de tinta tehelet, fue asesinada por su abierto irrespeto por la ley contra el púrpura de Roma. La tradición sugiere que se perdió el proceso de cómo teñir con el tehelet, pero el dejar de usar tehelet pudo haber sido el resultado del terror de Roma, que causó que la población judía temporalmente se sometiera a sus demandas, de modo que pudieran seguir vivos para luchar otro día. Después de que los judíos cedieron y empezaron a usar sus tzitzit sin el hilo azul, el caracol del cual se extraía el tinte parece que desapareció de la faz de la tierra. Si Roma le prohibió a los hijos de Israel tener ese tinte para guardar el mandamiento del tzitzit, parece que el Todopoderoso le prohibió a los romanos darse este lujo. Poco después de que Israel regresó a la tierra a mediados del siglo XX, el caracol Hilesón retornó a las costas del Mediterráneo en grandes cantidades. El profeta Malaquías escribió: "El sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas". La palabra hebrea para alas es kanap, que se refiere al borde de la vestimenta sobre el cual se amarra el tzitzit. El sol de justicia, de acuerdo con los sabios judíos, se refiere al Mesías, que habría de venir con poder para sanar a todos los que tocaran el tzitzit de su vestido. En el Mishnah, el compendio enciclopédico del antiguo pensamiento judío, esa declaración relacionada con el sol de justicia se entiende que se refiere al Mesías. Y así como el sol fue creado en el 4º día, de igual manera el Mesías llegará en el día 4º, el 4º milenio.
Malaquías entendía el concepto de que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. David escribió un cántico profético que hace eco de esta verdad. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Tanto Simón Kefa como Bernabé verificaron este principio en sus escritos de principios del quinto milenio desde la creación, primer siglo de la era común. Los profetas entendían, y fue reiterado por numerosas fuentes judías del siglo I, que así como la creación tuvo lugar durante un periodo de 6 días, y en el séptimo día el Creador descansó, lo que eso significa es que el hombre tendrá 6 días o 6 milenios para hacer su obra, y en el séptimo milenio el Mesías es el que gobernará. El séptimo milenio se llama el día o milenio del Señor. También se conoce como el milenio sabático. El concepto de un día como una sombra profética de un año también lo encontramos en las instrucciones de la Torá para Adán. Adán se le instruyó que no comiera del fruto del árbol del bien y del mal, porque el día de que él comieres, de seguro morirás. Adán desobedeció, pero sin embargo vivió hasta 930 años. De seguro Moisés, un príncipe de Egipto, había aprendido matemáticas en la corte real del faraón y no habría dejado pasar un error de tal magnitud. No hay contradicción. Adán fue criado para que viviera para siempre, y si no hubiera comido del árbol de la vida, aún estaría vivo hoy. Pero Adán murió durante el primer día milenial de su vida. Ningún ser humano jamás ha llegado a la marca de los 1000 años. Matusalén fue quien más se acercó, pero murió en el año del diluvio a sus 969 años de su vida. Al final del cuarto milenio, las expectativas de la llegada del Mesías eran muy altas. Israel estaba ocupado por el gobierno tiránico de Roma, y los que obedecían más a la Torá que al imperio, a menudo terminaban tostándose al sol clavados en una cruz. Roma exigía sumisión absoluta a su nuevo orden mundial. La nación de Israel necesitaba un Salvador que los librara de la tiranía, y Malaquías, a través del título El Sol de Justicia, indicó que el Mesías debería aparecer en escena antes del año 4001, o comienzo del quinto milenio. Iban a pasar siglos antes de que Roma cambiara su calendario para reconocer la llegada del Mesías de Israel. Pero hoy entendemos que el nacimiento de Yahshua ocurrió en la fecha pagana del 23 de septiembre del año 3 antes de la era común, o en forma más exacta, en la fecha bíblica 15 de Tishri del 3998, poco antes de que empezara el quinto milenio. Era costumbre que quienes admiraban a un maestro de la Torá le dieran un tirón al tzitzit que colgaba de su vestimenta. Sin embargo, la profecía de Malaquías referente al Mesías dice que habrá un beneficio sobrenatural con respecto a agarrarse del tzitzit del Mesías, y que será la prueba absoluta de quién es el Mesías. Los evangelios registran varios incidentes relacionados con esta profecía, que era bien conocida en los tiempos de Yahshua. En las afueras de una pequeña villa en las costas de Galilea, una mujer con varios niños pequeños camina por un sendero bien conocido a la orilla de una hondonada. Los niños preparan pan y frutas, la colocan en una canasta sobre una roca y se alejan. La madre grita en voz alta, ¡Ima! ¡Ima! ¡Madre! Una mujer mal vestida con un pañuelo polvoriento cubriendo su cabeza sale de una cueva del valle que está abajo. Los niños sonrieron cuando la mujer pronunció los nombres de sus nietos y pretendió abrazarlos desde la distancia. En toda su vida no había podido estrecharlos en sus brazos. Cada día por más de 12 años, los niños le traían comida a la abuela viuda que sufría de un flujo de sangre. Había vendido su casa y todas sus posesiones para pagar sus gastos médicos, pero cuando se le acabó el dinero, se detuvo el tratamiento. No podía ser sanada. Más de 1000 años atrás, a Israel se le había instruido, si guardas todos mis mandamientos, ninguna enfermedad de los que envié sobre los egipcios traeré sobre ti. Pero muchos israelitas habían desobedecido, y esta mujer de alguna manera había contraído esta enfermedad.